mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, Gracias, Señor, gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo poder. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, hermana, si quieres. Puedes tomar asiento, pueden tomar asiento ya. Y bueno, estamos en vivo y en directo. Amén. Por la gracia del Señor, tu palabra. Bueno, queremos dar gracias a toda la iglesia en las naciones, porque somos una iglesia en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que están siempre atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo, no solamente en el área local, sino en todas las naciones. Así que para nosotros siempre va a ser un gozo, va a ser una bendición estar ministrando esta palabra de gracia y de verdad. Saludamos a todos nuestros hermanos, a todos los pastores. Damos gracias porque está haciendo cosas grandes el Señor, no solamente en medio nuestro. Así que gracia y apostolado le da la bienvenida al domingo de primicias. Amén. Como hijos de Dios le damos las primicias al Señor porque al Señor le gusta que le demos las primicias. Y aquí estamos en la obediencia de Cristo Jesús, afirmando nuestros corazones con la palabra del Evangelio de la gracia de Dios. Y le damos un saludo desde acá, desde Gracia y Apostolado a las Naciones, a todos los hermanos, hermanas que están firmes en la fe y en esta palabra que produce cambios permanentes en nuestra vida. Amén. Así que testificamos de eso por algo que estamos aquí, haciendo lo que el Señor le agrada, que es edificando a su iglesia. Así que, habiendo dicho esto, también quiero enviarle un saludo a mi amada esposa y servidora de Jesucristo, la pastora Carolina Stross, que está en una misión muy importante en la bella Colombia. Está en ese territorio haciendo también lo que se le envió a hacer, que es estableciendo el reino. Así que desde acá nuestras oraciones, nuestro respaldo en el Señor, sabiendo de que el Señor la usa poderosamente, porque sabemos que Dios quiere usar a su pueblo. Amén. Así que demos un aplauso al Señor por esto. Y bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas que están pasando, el Espíritu Santo, y bueno, seguimos avanzando en lo que el Espíritu Santo viene ministrando a nuestras vidas. Y bendito sea el Señor que nos da palabra, abundancia de palabra. Así que siéntanse muy bendecidos de poder tener este siervo acá también, queriendo escuchar, al igual que ustedes, la voz del Señor. Y qué mejor escuchar la voz de Dios si no es a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Porque su palabra es la que anuncia, su palabra es la que corrige, su palabra es la que empodera. Amén. Así que en este día tenemos esta encomienda apostólica, y digo apostólica porque es al área de las naciones, tanto como local como a las naciones, porque la palabra de Dios dice que no está presa. Amén. Y desde aquí, desde nuestro ministerio, podemos expresar la vida de Cristo a través de la sana enseñanza y de la palabra cristalina que se nos ha confiado. Así como muchos hermanos también están edificando en diferentes áreas, a nosotros también se nos dio una parte. Amén. Así que vamos a redimir el tiempo y avanzar en lo que el Señor quiere ministrar a su iglesia, a sus escogidos, a su bendecida iglesia. Y la palabra del día de hoy se llama reconciliando
a sus escogidos. Y quiero que pongan atención todo el Espíritu Santo les hable. Este es el lugar, en este momento, y esta es la palabra. Vamos a ir al libro de Jonás y poniendo bases al mensaje del día de hoy. Vamos al libro de Jonás, Antiguo Pacto, porque aquí hay mucha sabiduría, recordando siempre que el Antiguo Pacto es la sombra, y podemos entender que de la sombra el Señor también habló, tipo y figura de Jesucristo. Entonces vamos a mirar esta verdad a través de los ojos alumbrados del Espíritu Santo, a través de la gracia, cómo el Señor nos habla a través de este poderoso libro, y podemos ir poniendo base ya. Dice la Escritura: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Su palabra está bendecida. Y tú me dirás, pastor, pero ¿por qué Jonás está hablando de esto? Es importante que lo preguntes, porque cuando hablamos de Jonás, estamos hablando de un hombre de Dios, estamos hablando de un profeta de Dios, estamos hablando de que el Señor escoge y llama al que Él quiere, Amén. cuando quiere y como quiere, sabiendo de que nosotros somos hombres mortales, hombres que quizás no vamos a poder expresar lo que Dios dice si no es por el Espíritu Santo. Cabe mencionar que Jonás era un hombre que sabía y conocía al Señor. ¿Y por qué esta declaración? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cabe mencionar que lo que este libro del Antiguo Testamento nos muestra son 4 capítulos, iglesia. Marta, David, aquí todos los hermanos, son 4 capítulos. 4 capítulos y 4 escenarios. 4 capítulos y 4 escenarios, el libro de Jonás. Y se habla de un profeta, el cual fue llamado por el Señor, al igual que tú y yo. Repite conmigo, al igual que tú. Al igual que tú, Y al igual que yo. al igual que yo. Amén. Así que quiero que pongas atención a lo que el Espíritu de gracia nos habla en este día. El capítulo número 1, para ir teniendo una pequeña connotación para aquellos que quizás no están tan familiarizados con la Escritura, para eso estamos nosotros los predicadores, para poder traer luz y para poder exhortar por medio del Espíritu Santo a que tengas hambre por la palabra. Porque conocer a Cristo es conocer su palabra. Amén. Amar a Cristo es amar su palabra. Amén. Muchos pueden decir que aman a Cristo, pero le aman de diente al labio. Le hablan al Señor que le aman, pero amar al Señor es amar su palabra. Amén. Amén. Así que cabe mencionar que cuando estamos aquí reunidos como iglesia, y aún así todos los hermanos de las naciones tienen que ser firmes en poder entender que es por la palabra. Amén. Amén. Dijimos que son 4 capítulos que nos muestran 4 escenarios. El capítulo número 1 del libro de Jonás nos muestra la desobediencia, oído, a la voz del Señor, cuando fue escogido para predicar a un pueblo rebelde. En este caso, Nínive. O sea, estoy haciendo un pequeño recuento para conectarnos con la verdad de Dios que hay en estos 4 capítulos. También podemos decir que el capítulo 2 nos muestra la oración. Repite conmigo, la oración. Oración. La oración y la experiencia que este profeta tuvo dentro de un pez. Amén. ¿Que fueron qué? 3 días y 3 noches. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Porque el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia. El Espíritu Santo quiere afirmar a su iglesia. También dice el capítulo 3. Nos muestra a Jonás cumpliendo su llamado por haber obedecido en este caso. ¿Ok? Primero muestra la desobediencia, capítulo número 1. Después muestra que, capítulo 2, muestra la oración que él hizo estando en un pez. 3 días y 3 noches. Y después nos muestra en el capítulo 4 un profeta enojado. Ya dijimos que el 3 dice que es Jonás cumpliendo su llamado por obedecer a Dios en esta vez. La segunda vez que Dios le habló en el capítulo 3 a Jonás. Y muy
muy entendido de que cuando Dios quiere hablar a su iglesia, el Señor te va a hablar una y otra vez. Amén. Una y otra vez. Porque Él es el Dios de la paciencia. Él es el Dios de la misericordia. Amén. Él es el Dios de toda gracia, dice el Evangelio. El Dios de toda gracia, dice Pablo. Entonces es importante afirmar que estos 4 capítulos nos afirman 4 escenarios de un hombre al igual que tú y yo. Un hombre el cual conocía de Dios, un profeta asignado a una región. En este caso sabemos que por lo que nos enseña la palabra, Nínive era una ciudad de Siria. Imagínense dónde ese hombre tuvo que ir a ministrar la palabra de Dios. Ustedes saben que la actual Siria es mucha gente rebelde, mucha gente irreverente con el Señor, con las autoridades que el Señor ha puesto. Entonces, de la misma manera, el Señor le dio la gracia a este hombre para que fuera y ministrara a ese pueblo rebelde. Así es, ¿verdad? Así que podemos ver este escenario que son las etapas que este hombre de Dios atravesó. Y quizás te vas a sentir identificado con alguna de ellas, porque a veces somos desobedientes, a veces pensamos que Dios tiene que andar al son nuestro y no nosotros al son de Dios. Es ahí donde podemos apreciar la riqueza de Dios, porque Dios es soberano. Repite conmigo, Dios es soberano. Soberano. Él hace lo que quiere. Amén. Entonces, en esta gracia que le otorgó a Nínive, Dios le había otorgado gracia a Nínive. Amén. Y iba a usar un hombre, hermanos, amado de las naciones. Iba a usar una mujer. Iba a usar un hombre imperfecto para expresar un Dios perfecto. Amén. El diseño no cambia, iglesia. Estamos en el 2023 y el diseño no va a cambiar. Dios va a seguir hablando por hombres y mujeres de Dios. Amén. Al nivel de la oración, al nivel de búsqueda de estos hombres imperfectos. Así que es importante apreciar y disfrutar de la riqueza que podemos ver en estos 4 libros. Vamos a ir desde la sombra, repite conmigo, sombra, Sombra. a la sustancia. Vamos a creer que el Espíritu Santo, y por eso que hay que tener un oído bíblico, un oído dócil, para que el Espíritu Santo hable y para que el Espíritu Santo nos pueda afirmar en la verdad de Dios. Y en este caso en la verdad presente. Repite conmigo, verdad presente. La verdad presente. Pero tomamos un hombre, un profeta menor del antiguo pacto para manifestar que aún así, hoy 2023, hay hombres irreverentes, hay hombres que no quieren obedecer al llamado de Dios, hay mujeres que quizás tienen que estar haciendo las cosas que se le mandaron a hacer, pero por la desobediencia muchas veces nos van a meter en el pez. Amén. Así que vamos a seguir leyendo. Vamos a ir leyendo para que la iglesia sea afirmada. Porque el corazón de su servidor es que sean afirmados y fortalecidos en Cristo Jesús. La idea de su pastor no es simplemente darle un mensaje, sino que entregar lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Y más ahora en estos tiempos, que eran los mismos tiempos que estaba viviendo ese profeta que no quería ir a Nínive. Vamos a ir a la escritura. En el capítulo número 1 de Jonás. Vamos a leer un poquito, iglesia. Así que te exhorto a que puedas leer juntamente con nosotros y puedas disfrutar de la riqueza que el Señor está dando a su iglesia en estos tiempos. Jonás capítulo 1, del 1 al 17. Leo para su edificación. ¿Estamos ahí, iglesia? Hermanos. Hermanos. Gloria a Dios. En las naciones. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, predica. No le preguntó si quería, no le preguntó si había mucho trabajo, no le preguntó si había una enfermedad, no le preguntó si los niños no les gustaba ir a la iglesia, no. A él le dijo, levántate. Repite conmigo, levántate. Levántate. Y hoy te digo desde acá, levántate y ve a Nínive. En este caso, ve a lo que Dios te mandó a hacer. Amén. No seamos desobedientes. Entonces, seguimos leyendo, dice. Y pregona, le dice, en contra de ella. En este caso, de aquella ciudad, ¿no? Pregona en contra de ella. ¿Por qué?
ha subido su maldad delante de mí. Por eso es que es importante, amados, que podamos predicar este evangelio. Amén. Porque hay mucha maldad. Es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad como hombres y como mujeres de Dios, como ministros competentes de un nuevo y mejor pacto, para poder expresar a Dios, porque la maldad está en aumento. Dios ocupa predicadores. De la misma manera acá, verso 3. Y Jonás, repite conmigo, y Jonás. Jonás, Tú podías ponerle a aquellos hombres, a aquella mujer, y yo. Y Jonás se levantó, ¿para qué? para huir. Quiero que leas, porque es importante que leas. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, no solamente huyendo, iglesia, sino que él pagó para huir de Dios. Amén. O sea, yo no quiero nada con saber con Dios. A mí no me interesa. A mí me interesa el trabajo y hacer dinero. Por eso es que este mensaje viene para alertar que Dios está queriendo hablar a su iglesia. Dios está queriendo levantar hombres y mujeres, pero no hay compromiso. Repite conmigo, compromiso. Jonás no tenía compromiso. No se sentía comprometido con esa maldad y siendo Dios que lo había llamado a poder ir y expresar no su pensamiento, sino la palabra. Repite conmigo, palabra que Dios le había dado. Interesante, ¿verdad? Entonces, dice el verso 4, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. No fue Satanás, dice que fue el Señor. Repite conmigo, el Señor. Porque el Señor va a levantar vientos, iglesia. Va a levantar tempestades. Estoy hablando por el Espíritu Santo a aquellos que quizás querían escuchar una palabra y aquí tienen palabra de Dios. Dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Wow, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que se nos va a partir la nave? Que se va a dañar todo en nuestras vidas. Que las cosas no están saliendo como nosotros creemos. ¿Cuándo nosotros no hemos pasado por ahí? Pero hay una causa, repite conmigo, causa. La desobediencia. Este hombre, llamado por Dios, estaba siendo desobediente. Amén. Estamos escuchando, iglesia. Estamos reproduciendo la voz de Dios a través de la palabra de verdad. Y dice, y los marineros, verso 5, tuvieron miedo. O sea, aquellos hombres que piloteaban ese barco, ¿no? Dice que tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaban al mar los enseres que había en la nave. O sea, empezaron a vaciar la navegación, ¿no? O sea, en este caso el barco. Y se había echado a dormir. Amén. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Su palabra está bendecida. ¿Qué tienes, dormilón? Por eso es que el pastor tiene la autoridad ante Dios y ante la iglesia de poder hablar verdad, de poder hablar rectitud, de poder hablar del temor a Dios. Porque cuando la iglesia se duerme, es ahí donde hay devastación, hay tempestad. Oído, iglesia. Cuando la iglesia está dormida es cuando vemos este escenario. Vienen los marineros y dicen, ¿qué haces aquí, dormilón? Dice que todo tiene su tiempo y su hora, tiempo de trabajar, tiempo de estar con la familia, pero hay un tiempo, iglesia, que nosotros no podemos hacernos los desentendidos. Hay un tiempo que hay que buscar de la presencia de Dios. ¿Cómo tú vas a edificar una casa si no buscas de la presencia de Dios? Tú te puedes engañar. Yo me puedo engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Sí. Entonces es importante entender que esos marineros dice que tuvieron miedo. El verso 5. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios.
Aquí estos marineros tenían más entendimiento de este profeta que había sido desobediente. Y dijo, levántate y clama a tu Dios. O sea, conocían a Dios estos marineros. Y le dice, clama a tu Dios. El poderoso clama a mí, yo te responderé, que aparece en Jeremías 23:3. En el mismo escenario. Es la misma dirección. Nosotros tenemos que clamar al Señor cuando estamos en alguna situación. Dice que hay que clamar, amado Camacho, a nuestro Señor. Entonces cuando dice que estos marineros dicen, clama a tu Dios, clama. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, dice. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, dice la palabra, estos marineros, y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, era Jonás el problema en ese momento. Jonás, muchas veces nosotros somos el problema, pero no queremos engañarle a todo el mundo, pero somos nosotros el problema. Muchas veces un hogar no funciona porque el hombre está hecho como cabeza del hogar. Y si el hombre no está orando, si el hombre no está buscando a Dios y después se justifica que no, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro, no es así, hermano. Para con Dios no te puedes justificar. Amén. Porque este hombre estaba haciendo mal, siendo mal ejemplo. Estaba teniendo un mal proceder, un profeta escondido debajo del barco, imagínate tú. Y dice que echaron suertes y cayó sobre Jonás. Entonces, verso 8, le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene? Le preguntaron. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Estos marineros empezaron a indagar. Repite conmigo, indagar. ¿Quién era Jonás? ¿Quién era este hombre? Verso 9. Y él respondió, soy hebreo. ¿Y qué? Y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, ahí vemos al profeta que ya estaba caminando y despertando. O sea, se identificó, no mintió. Yo soy hebreo, dice, y temo a mi Dios. El Dios que hizo el cielo y la tierra. O sea, se identificó. Es ahí donde Jonás pudo entender que él no le podía mentir a nadie, iglesia. Tú y yo no le podemos mentir a nadie, iglesia. Dios conoce tu interior. Amén. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Por eso es que es importante que este mensaje que estás escuchando a continuación vaya a traer una dirección correcta. Vaya a traer un genuino arrepentimiento si estás haciendo las cosas mal. Arrepentimiento para con Dios. Porque para con el hombre todo lo va a ver, Amén. ¿ok? Pero para con Dios es el asunto. ¿Y por qué el Señor trae esta palabra en este día? Porque aquí tuvimos un hombre de Dios que aquí ya fue sorprendido. Salió a la luz que él andaba escondiéndose de la presencia de Dios. ¿Cuántos casos no hemos conocido de hombres y mujeres que han recibido un llamado, que Dios los ha bendecido, que Dios los ha prosperado, que Dios los ha sanado, pero no presentan reverencia? Primero, con lo que pueden ver, que son las autoridades que Dios puso en su vida, sea pastores, profetas, hermanos en Cristo, ministros, ancianos, y después ellos dicen que aman a Dios. Eso es falso, iglesia. Eso es falso. Por eso es que nosotros, como ministros competentes, tenemos que entender lo que estamos hablando. Y en este caso, esto le está sucediendo a mucha iglesia. Se están justificando para no servir a Dios. Y qué triste, ¿verdad? Porque aquí podemos ver claramente cómo un profeta es sorprendido. Y qué tristeza que estos marineros te digan, identifícate, ¿quién tú eres? Por ti ha venido esta tempestad. Por ti es que estamos navegando y se nos está hundiendo el bote. En este caso el barco, ¿no? El barco se nos está hundiendo por causa de ti, Jonás. Y me apasiona mucho lo que dice el verso 10. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Le dicen a Jonás. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios
pues él se lo había declarado. O sea, en el momento que se identifica y que dice que es hebreo y que teme a Dios, o sea, estos marineros están viendo que Dios caminaba con Jonás y que realmente conocía a Dios. Amén. Interesante, ¿verdad? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo Amén. más y más. Oíd, iglesia, no quieras tener a Dios airado. No quieras tener a Dios en contra tuya, iglesia. Hablamos de un Dios perdonador, hablamos de un Dios misericordioso, lleno de gracia, pero también hablamos un Dios tardo para la ira. Un Dios que también sabe corregir a su iglesia. Amén. Un Dios que si tú sabes que andas en el temor a Dios, debes servirle al Señor. Debes comprometerte con la obra de Dios. Debes hacer lo que sea necesario, no importando lo que te esté sucediendo, porque eso es egoísmo. Eso significa que tú no has muerto al yo. No has muerto a los deseos carnales. No has muerto a los deseos pecaminosos, porque te estás negando al mismo Dios eterno que te llamó. Amén. Por eso es que el pastor David en este momento trae un alimento fresco para que desistan todos aquellos hermanos que no han querido ver el propósito y la bendición tan hermosa que es servir a Jesucristo, nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice el verso 12. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar. En pocas palabras le dijo, señores, por mí está viniendo esta tempestad. Y ustedes no merecen pagar platos rotos. Ustedes no merecen morir. Gloria a Dios. Ustedes no merecen morir por mi causa. Ustedes no merecen perecer. Ustedes tienen familias, en pocas palabras, y no merecen. Porque fue mi desobediencia. Repite conmigo, desobediencia. La desobediencia trae consecuencias, iglesia. Amén. Escucha la voz que te amonesta desde el cielo en este momento. Dice, tomadme y echadme al mar, dice, y el mar os aquietará. Amén. O sea, el profeta tenía la solución. Así es. Porque yo sé que por mi causa, dice Jonás, ha venido esta gran tempestad a vosotros. Qué importante que cuando un hombre de Dios teme a Dios, por eso es que el temor de Dios se tiene que ministrar. Este hombre temía a Dios, dice, Jonás temía a Dios. Amén. Y el temor reverente lo hizo recapacitar. Repite conmigo, recapacitar. Por eso es que esta palabra te viene a confrontar, pero también te viene a decir de parte de Dios que tienes que recapacitar de todos tus caminos. Amén. De aquello que tú sabes que no puedes guardar más. De aquello que tú sabes que no puedes justificar más. Porque le puedes mentir a todo el mundo, pero a Dios no. Amén. Y este hombre, siendo profeta, siendo un hombre temeroso de Dios, estaba huyendo de la presencia de Dios. Amén. Seguimos. Dice, gloria a Dios. Verso 13, ya. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra y no pudieron. Repite conmigo, no pudieron. No pudieron. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mira qué hermoso que esos marineros, a pesar que sabían que Jonás andaba en desobediencia, sabían que por su causa iban a perecer, sabían que por la causa de Jonás se estaba levantando la tempestad. Dice que ellos tuvieron gracia y misericordia, le aplicaron la gracia y intentaron, dice la Escritura, empezar a mover la nave a tierra para salir de la tormenta, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros como ministros, y esto también me apasiona decirlo, porque muchas veces nosotros queremos resolverle la vida a todo el mundo, porque somos representantes de Dios, porque somos la justicia de Dios, pero no podemos resolverle la vida a todo el mundo. Y estos marineros querían resolver el problema que Jonás traía de atrás, de poder esconderse de la presencia de Dios. Por eso es que esta palabra tiene que revelarse a tu corazón y a tu mente y a tu alma, para que seas sano en la fe, para que seas sana en la fe, para que todas las cosas que están pasando en este momento no le echen la culpa a nadie, sino que puedas ser humilde. Repite conmigo, humilde. Dios quiere gente humilde que pueda reconocer. Así como este profeta reconoció, de la misma manera Dios nos da la capacidad y nos aplica gracia
no nos aplica condenación, nos aplica gracia para que desistamos de nuestros malos caminos y sirvamos al Dios vivo. Gloria a Dios por esa verdad. Y dice, gloria a Dios. Y dice el verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, dice, a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, cuando hablamos del mar, era Dios. Tenemos entendido que fue Dios que levantó, ¿verdad? Amén. Para que no le echemos la culpa al diablo, porque hay muchos hermanos que le echan la culpa al diablo, que le echan la culpa al jefe, que le echan la culpa al pastor, que le echan la culpa a todo el mundo, pero ellos no saben que los contaminados son ellos. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ser humildes, dice Señor, fue por mi causa. Entonces, dice, mas no pudieron porque el mar iba embraveciendo más y más contra ellos. Verso 14. Entonces, aquí está iglesia. Aquí está la solución. Juntamente con la prueba, dice el Evangelio, Dios nos da la salida. ¿Y cuál es la salida, amados? Amados, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Clamar, dice. Y entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos, oído, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros, dice, por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como tú has querido. Esos marineros tuvieron revelación y clamaron a Dios y le dijeron, no vamos a perecer, Padre, ayúdanos, porque no voy a hacer que por la culpa de este hermano o de este profeta que no te hizo caso, nosotros seamos destruidos. O sea, clamaron. Gloria a Dios para los que claman. Cuando hay una tempestad en tu vida, en tu matrimonio, en la enfermedad, el secreto es clamar a Dios. Clamar. Clamar con un corazón correcto, con un corazón rendido, con un corazón humilde y arrepentirte y poder enmendar tu error, poder reconciliarte con la gente que tú sabes que tienes que reconciliarte, sea tu madre, sea tu padre, sea tu hermano, sea tu pastor, con quien sea, tú tienes que reconocer, repite conmigo, reconocer. Reconocer. Y ahí cuando clamamos es cuando Dios obra. Amén. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Verso 15. Y tomaron a Jonás, dice, y lo echaron al mar. ¿Y el mar qué? Se aquietó. Cuando somos humildes y reconocemos que hemos fallado, toda tempestad, y te digo en el nombre de Jesús nuestro Señor, toda tempestad que esté pasando en tu vida se tiene que aquietar. Amén. Porque Dios no miente, iglesia. Amén. Dios quiere que sus hijos sean obedientes al llamado, obedientes a lo que fueron llamados a hacer de parte de Dios. Porque sabemos que no lo van a hacer en sus fuerzas, lo van a hacer por medio del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo es el que quiere hacer la obra en ellos y en cada una de su iglesia. Y dice, verso 16, y temieron aquellos hombres ¿a quién? Al Señor. Hubo propósito, repite conmigo, hubo propósito en la desobediencia de Jonás. Porque dice que esos hombres temieron ¿a quién? Al Señor con gran temor. ¿Y ofrecieron qué? Oído, y ofrecieron sacrificio. En ese tiempo se ofrecían holocaustos, en ese tiempo se ofrecían animales, en ese tiempo se ofrecían ciclos de plata, ciclos de oro, pero hoy dice el Evangelio que nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Entonces ahora en nosotros en un nuevo pacto sabemos que el sacrificio tenemos que ser nosotros mismos y morir al yo. Morir a lo que yo pueda hacer, porque no podemos ser egoístas. Y cuando hay egoísmo, así como lo hubo en Jonás, es cuando se levantan las tempestades. Yo sé que el Señor le está hablando a alguien, a alguna familia, le está hablando a algún ministro, le está hablando a algún hermano o una hermana que necesita escuchar esto. Amén. Porque Dios no puede ser burlado. Dios necesita que nosotros seamos leales a la gracia de Dios, que seamos leales a lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Porque si no es así, se van a levantar tormentas. ¿Quién quiere tener más tormentas? Es por eso que la palabra es fiel. Verso 17 dice, pero el Señor, oído, el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días
y 3 noches. Ahora es cuando el pastor comienza a ministrar. Te traje una alegoría, te traje la sombra, te traje los escenarios que un hombre y una mujer de Dios puede estar atravesando como lo atravesó Jonás. Pero me apasiona que Dios está atento al propósito, porque Él fue el que diseñó el propósito. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Dice que el Señor tenía preparado un pez Amén. grande que tragase a Jonás. O sea, esa historieta que tú y yo oímos de Jonás y la ballena, le ponen una ballena, como dice que es un pez grande, la historieta dicen que es una ballena, dice que es un pez grande. Ni tú y yo sabemos si fue un tiburón o una ballena, dice que fue un pez grande. Ya con eso reposamos. Pero lo más interesante de esto, que ese pez lo preservó 3 días y 3 noches. ¿Estamos leyendo, iglesia? Amén. 3 días y 3 noches. ¡Wow! Poderoso, ¿verdad? O sea, ¿Dios hace lo que quiere? Sí. ¿Dios tenía preparado un pez para la desobediencia de Jonás? Sí. ¿Dios tiene preparado la salida de tu desobediencia, de mi desobediencia? Sí. Dios tiene preparada algo especial. Porque lo único que necesita el Señor es que desistamos de la rebeldía. Amén. La rebeldía no honra a Dios. La falsa de sujeción no honra a Dios. Por eso es que es importante aprender, repite conmigo, aprender a servir a Dios. No solamente venir a la iglesia y cantar 10 alabanzas y salir por esa puerta como si no pasa nada. Hay mucha gente muriéndose en este momento. Hay mucha gente enferma en este momento. Hay mucha gente que necesita una palabra que tú la tienes, que tú la tienes, que tú la tienes y que también tú la tienes. Así es. Por eso es que muchas veces muchos hermanos descansan en el pastor o en la pastora que haga todo. No, somos un cuerpo, dice la palabra. Dice el Evangelio que somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que cada quien tiene que hacer su parte. Esta palabra es tan poderosa que necesita apoyo, necesita soporte, necesita oración de cada uno de los ministros para que la verdad sea glorificando el nombre del Señor. Amén. Entonces muchas veces podemos entender que Jonás tuvo que morir. Repite conmigo, morir. Morir. Murió 3 días 3 noches. y 3 noches. Pero ¿cómo que murió, pastor? No, murió al yo. Eso es lo que te quiero decir, para que no me saquen algo fuera de contexto, porque es muy importante, porque esta palabra está saliendo a las naciones y tiene que ser trazada de la mejor manera. Ese hombre, al igual que tú, al igual que yo, tiene que morir al yo. Morir. Amada Despojarnos. Marta, ese hombre tenía que salir de sus opiniones, Amén. de sus razonamientos y verse como Dios lo veía, como un profeta de Dios que iba a hacer la comisión, que iba a predicar a Nínive y que los iba a traer a la luz. Amén. Por eso es que no hay que ser egoístas. Por eso es que cuando nosotros venimos al reino hay que morir. ¿Hay que morir para qué, pastor? Para que Cristo viva en nosotros. Mira qué interesante. Dice que fueron 3 días y 3 noches. Ahí lo tuvieron. Ahí lo tuvieron. Y eso no nos trae a luz que eso había sido una profecía. ¡Wow! Ahora sí. Vamos a Mateo 12:40. Mira lo que nos dice el libro histórico de Mateo. Gloria a Dios. Ahí quedan registrados en el libro histórico de Mateo, de Lucas, de Marco y de Juan. Esos libros que fueron netamente ciertos, donde el maestro especificó milagros, toda la historia, sanaciones. Y aquí comienza a dar a luz una profecía tan hermosa en Mateo 12:40. Busca Mateo 12:40, amado. Dice, entonces respondieron algunos de los, del 39, y respondió y les dijo, la generación mala, dice Jesús, y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta. Jonás. Gracias, del profeta Jonás, dice Jesús. Verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, repito conmigo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Qué poderosa revelación! Mira cómo el Señor mismo tuvo que vivir también lo que vivió Jonás. 3 días y 3 noches. Interesante, ¿verdad? Nada en la Escritura es por estar. La Escritura tiene el poder. La Escritura tiene la revelación.
la Escritura tiene la sabiduría para anunciarnos a nosotros que de la misma manera como Jonás tuvo que morir al yo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, dice que pasó 3 días y 3 noches antes de resucitar. Alabado sea el Señor. Fueron 3 días y 3 noches que lo hizo por su iglesia, por sus escogidos, porque no es justo, iglesia, no es justo que nosotros seamos desobedientes de la misma manera. Amén. No queramos pasar lo que pasó Jonás, no queramos que eso nos levante una tormenta por nuestra falta de compromiso, o por nuestra falta de entendimiento, o por nuestra falta de darle valor a lo que hay que darle valor, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante afirmar en este día, iglesia amada, que la desobediencia trae consecuencias y que de la misma manera en profecía dice que el mismo Señor estuvo 3 días y 3 noches, al igual que el profeta Jonás en el pez, amado Camacho, 3 días y 3 noches. Gloria a Dios por esa verdad. Pero más allá hay más luz. Mira lo que dice Mateo 16, verso 4. Mateo 16, verso 4. Es importante afirmarlo porque escrito está. Repite conmigo, escrito está. Escrito está. Repita conmigo, escrito está, porque el pastor te va a trazar la escritura. Escrito está. 16:4, ¿qué dice? La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Qué demanda este pueblo, iglesia? ¿Qué demanda las naciones? Ay, si no lo veo, no lo creo. Así te lo dicen. Ay, hermano, si no lo veo, no lo creo, Marta. Si no lo veo, no lo creo, Beatriz. Amado Pedro, si no lo veo, no lo creo. Eso no es así. Porque es importante que de la misma manera que esa generación mala y adúltera de aquel tiempo está vigente hoy. Y se está infiltrando en la iglesia de Jesucristo. Por eso que muchos dicen, no, es que yo quiero ver una señal. No, es que yo quiero ver el pastor montado en un avión o quiero ver al pastor con alas y ahí yo voy a llegar a la congregación. No, eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Porque si tú sabes que tu pastor te está dando un buen alimento, aquellos pastores tengan reposo en el Señor porque Dios está con ustedes. Al que llamó el Señor a hacer la obra de Jesucristo en la tierra, el Señor lo respalda. Así que tengan paz en sus corazones, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Tengan paz en sus corazones, porque el tiempo está cerca. Y nosotros como Jonás estamos anunciando la palabra, así nosotros como Pablo, como Pedro, como todos los hombres de Dios, estamos hablando la vida de Cristo. Así que es importante entender que les conviene a ellos que vengan y se congreguen Amén. en el nombre de Jesús. Entonces dice Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino que la señal del profeta, la señal del profeta Jonás, y dejándonos se fue. Yo te pregunto a ti, iglesia, ¿y cuál fue la señal del profeta Jonás que está hablando Jesús? La predicación. ¿Qué más señal quieren, iglesia? ¿Qué más señal quieren? Sino que alguien les hable, que los apaciente, que los llame por teléfono, que les testee, que esté pendiente de ustedes en oración, que esté pendiente de sus matrimonios, que esté pendiente de sus esposas, de sus hijos, que esté pendiente de su trabajo, porque para eso está el pastor, para apacentar a las ovejas. Por eso es que me gusta mucho cuando la carta a los Hebreos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por su alma, porque tienen que dar cuenta y lo tienen que dar con alegría, dice la carta a los Hebreos capítulo 13. Entonces esa es la encomienda que nosotros como ministros tenemos, que vamos a dar cuenta por cada hijo, por cada hija que se sentó en la congregación. No es tan fácil como tú lo ves. Es por eso que es importante afirmar, repite conmigo, afirmar a los hijos de Dios en la verdad. Porque esto se hace en el Espíritu, Amén. no por señales. Muchos buscan señales hoy día. Vete directo a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? Lo mucho o poco que sepas del Señor, aplícalo. Amén. Aplícalo. Aplícalo, porque en la aplicación está la bendición. Así es. Pero cuando tú eres desobediente, cuando tú eres irreverente, cuando tú te justificas, hay mucha gente pereciendo por eso. Amén. Por eso que este es un mensaje de advertencia en amor, a que puedas ser sano Amén. y ser sana y puedas servir al Dios vivo. Así es. Y dice que esa señal sería el mismo profeta Jonás, dice Jesús.
Es interesante cómo muchos hombres y mujeres de Dios están al servicio de la iglesia, pero a veces son menospreciados. Pero como pastores sabemos que no nos menosprecian a nosotros, sino hace Cristo de la gloria que nos llamó por su gracia. Por eso es que Gracia y Apostolado de las Naciones está capacitado, está diseñado, está fortalecido en la palabra de verdad. Porque aquí nadie nos puede mover de nuestra forma de pensar, porque pensamos a la manera de Cristo, no a la manera del hombre, a la manera de Cristo. Amén. Y te invito a poder escuchar el mensaje del día domingo que hablamos sobre la mente de Cristo. Hablamos y dijimos de parte de Dios todo cómo opera la mente de Dios en el hombre y la mujer de Dios. Aquellos que andan conforme al Espíritu, ¿correcto? Entonces vamos a ir cerrando el servicio del día de hoy porque es importante anunciar la verdad de Dios y no la de los hombres. Es importante entender esto, iglesia. Mira cómo Jesús advierte sobre la incredulidad en estos tiempos. Vamos a ir al libro histórico de Lucas, rapidito. ¿No? Vamos a Lucas 11, 29 al 30. Lucas 11, 29 al 30. Su palabra tiene que correr y Cristo tiene que ser glorificado. Su palabra tiene que ser anunciada, no importando lo que digan los hombres, no importando lo que digan las edades, no importando lo que digan las noticias, no importando lo que pueda decir otra línea de pensamiento. Porque Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir que Jesús comenzó a decir: esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Por qué, pastor? Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Oído, iglesia, así como fue Jonás, hoy es Jesucristo. Hoy es el Rey de la Gloria anunciando Amén. que la verdad está en Él. Amén. Que la verdad está en Él. Que todo va a estar bien en Él. Por eso es que es importante afirmar para que se cumpliese lo que está escrito, iglesia. Para que se cumpliese a cabalidad lo que el Maestro nos dijo. Y es importante porque esto tiene otra connotación. Porque la desobediencia a Dios trae consecuencias. Amén. Es importante que caminemos en el temor de Dios. Así como Jonás se arrepintió, así como Jonás recapacitó, así como Jonás enmendó su error de no obedecer al Dios vivo y pudo decir: yo temo a Dios, al Dios del cielo, al Dios de la tierra, y es por mi culpa que suceden estas cosas. Dice la Escritura y el Evangelio en este caso, que el humillado será exaltado. Y el que se enaltece va a ser humillado. Mira lo que dice el Evangelio en el libro de Romanos. Ya estamos cerrando. Libro de Romanos, capítulo 5. Y este mensaje tienes que darle mucha vuelta. Tienes que leerlo, tienes que escucharlo y tiene que hacerte rema en tu vida. Porque de esto va a salir una bendición tan grande. Vas a ser fortalecido, vas a ser formado, formada a poder ser obediente a Cristo. Gloria a Dios por esa verdad. Amén. Romanos, ¿qué? Romanos capítulo 5, versos 20 a 21. Carta a Roma. Te dije que te iba a llevar de la sombra a la sustancia. Del antiguo pacto al nuevo pacto. De una verdad a la verdad presente. ¿Ok? ¿Amén? Yo sé que dices amén porque así es. Romanos 5, 20 a 21. ¿Qué dice el Evangelio? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Dilo fuerte, la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí tú puedes ver claramente lo que pasó con Siria. Puedes ver claramente que aún así el profeta que no le obedeció a Dios, Dios le aplicó la gracia porque el hombre estaba en pecado. No obedecer a Dios es pecado, iglesia. Porque es Dios el que te está llamando. Amén. Es el Dios que te está exhortando. Nosotros simplemente somos ministros, somos vasos de barros. Somos hombres imperfectos que amamos a Jesucristo y creemos en el temor reverente que ha puesto en nosotros. Y en la asignación apostólica que se nos Amén. llamó a hacer.
Pero dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice. Gloria a Dios. Sobreabundó la gracia. 21. Para así como el pecado reinó para muerte, oído, así también la gracia reine por la justicia. Repite conmigo, justicia. Justicia. ¿Cuál justicia? Su justicia, ¿no? Sí. Para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Tenemos salida, iglesia. Tenemos la ayuda pronta, iglesia. No sigamos siendo desobedientes. No sigamos siendo irreverentes, ya que estamos bajo la gracia de Dios. Pero aunque estemos en la gracia de Dios, Dios también quiere corregir a su iglesia. Amén. Y es importante que por esta razón te afirmes en el Señor y puedes decir, Señor, yo no merezco nada de ti, pero es por tu gracia que estoy Amén. vivo, es por tu gracia que tengo un trabajo, es por tu gracia que tengo un matrimonio ejemplar, es por tu gracia que tengo hijos bien portados, es por tu gracia que puedo hablar tu palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Y terminamos